la narración de este escritor sobre lo que pasó en México cuando se habló de una famosa caída de sistemas. ¿Ustedes oyeron hablar de eso? Sí. Ok, bueno, aquí viene la narración de Espartaco. Este cuento se llama La Grilla, Monumento a la Independencia. Corría el año de 1976. De ahí partía la marcha a la manifestación programada en el Zócalo de la Ciudad de México por la tendencia democrática del Sindicato de Electricistas, cuyo líder fue Rafael Galván. La petición: democracia sindical. Raro, ¿no? Exigir el respeto para un precepto constitucional expedido en 1917. Con razón dicen que la Constitución es como las prostitutas, nadie las respeta. Espartaco, que estudiaba en la marxista Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Museo de Antropología, salió del Metro Sevilla, enfiló al monumento. Las calles de la zona rosa estaban llenas de señores de azul con macana en mano, escudo y un casco que protegía la miseria de sus cabezas. Ya en el Ángel, el ambiente era tenso. Esporádicamente, elementos del cuerpo motorizado de la policía capitalina, así se llaman a sí mismos, hacían piruetas alrededor del monumento. Al rato, unos caballos con unos cuicos en el lomo dejaban fertilizante en el concreto. En otro frente, parte de los organizadores negociaban con servidores públicos, los cuales juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, el avance y destino de la marcha. ¿Por qué tanta laraca? Ni más ni menos. Era un nuevo intento de tomar la calle, de manifestarse en contra del charrismo sindical, por conseguir la democracia, y uno que otro loco romántico por instaurar el socialismo en el país. Todo esto después de las matanzas de estudiantes en 1968 y 1971. No dejaron que se llegara al Zócalo, los desviaron a la cámara de gases que se llama Cámara de Senadores. Pese a todo, se fueron felices. De la tensión pasaron a lo posible. ¿No que no? Sí que sí, ya volvimos a salir. El que no brinque es charro, el que no brinque es charro. ¿Ya viste? Macho el PC, Partido Comunista. Ese hotel será hospital, señalaba un hotel transnacional en la glorieta de Colón. ¡Dame una S! S. ¡Dame una U! U. ¡Dame una T! T. ¡Dame una E! E. ¡Dame una R! R. ¡Dame una M! M. ¿Qué dice? ¡Suterm! ¡Órale! ¡Suterm! ¡Suterm! Policías huevones, por eso están panzones. Echeverría, asesino. Lindura de marcha y de mitin. En ese momento el sendero se abrió. Cada vez fueron más y más. En todas partes el pueblo se manifestó. Los despojados lucharon por vivienda. Bejarano, los Padierna y los que queda del PRI y decenas de organizaciones transas fueron las beneficiadas. Los despojados lucharon por la democracia. La oligarquía del PRD y otros partidos políticos fueron los beneficiados. Los despojados lucharon por un buen transporte público. Las mafias fueron las beneficiadas. Los despojados lucharon por empleo. Los piratas, los ladrones y los contrabandistas tienen la palabra. Los despojados y los pudientes lucharon por la seguridad pública. La policía, las ratas y los conejos por las tranzas. Los despojados reclamaron por la pérdida del poder adquisitivo. Los banqueros y carreteros viven hoy de sus rescates. De los rescates por los secuestros se quejan. A la globalización se acogen. Los despojados lucharon por la libertad de información. Ganaron muchos. Los anunciantes, mucho más. Hoy no hay chayote. Los periodistas con disimulo pagan por información. Golpes de pecho se dan si son atacados. Intocables. La prensa de soldados del PRI a la anarquía vendida. Prensa vendida jamás será vencida. Espartaco tiene su vela encendida, camina hasta Tlatelolco. Silencio sepulcral, respeto por los idos, todos juntos con los reprimidos. Unos en la cárcel, otros en el hospital, unos más regañados en casa, algunos heridos. Traicioneros, los menos, las armas de muchos. El olvido, disimulo del sufrido. 25 años, 2 de octubre, no se olvida. Los que tratan de olvidar los teflones de trompas y del arriba y adelante, sus barberos y sus esposas comunes,
orgía de injusticias. Esos hijos de Pu, puntualmente, cantaban el himno, juraban honestidad, el ejército, factor del poder, los defiende, se defienden. La historia los pondrá en su lugar. La Plaza de la Constitución estaba hasta el gorro de mexicanos. 1988, el hijo del el PRI le hizo. La muchedumbre estaba con él. Salinas al carajo. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Armas, armas, armas. Se ve, se siente. Cuauhtémoc está presente. Hasta los partidos paleros, PPS, PAN, PST, lo siguieron. ¿Te acuerdas? Alberto Castillo declinó. Cárdenas, candidato. Viva el Frente Democrático Nacional. El sistema se cayó. Cómputo electoral electrónico. Bartlett, secretario de Gobernación, el ratero de Salinas, al triunfo de Torpó. México con sangre y con millones de dólares la factura pagó. Ahora la hija de Espartaco, en lugar de torta, nació con una deuda en la axila. ¡Qué jornadas aquellas! La muchedumbre llenó el Zócalo en varias ocasiones para evitar el despojo a Cárdenas. Así es. La Plaza de la Constitución hasta el gorro, sin acarreados. El PRD, engendro de tribus y mártires, de militantes corruptos y honestos, de hombres y mujeres conscientes y neoizquierdistas de celofán, negó con sus broncas a Cárdenas la presidencia. Con el peje harto, segundos pisos y pisotones a la honestidad por parte de bejaranos, padiernas, hidalgos, robles y un sinfín de tranzas más. Los rayos de esperanza se atole con el dedo. En compañía de la miseria, a la dictadura del proletariado llevarán al poder. Claro, lo ejercerán una serie de culeros. Espartaco vivió otras luchas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Salvador Nava en San Luis Potosí, la paz en Vietnam, Camboya y Laos, diversas matanzas, Acteal, Aguas Blancas, mujeres en Ciudad Juárez, la defensa de Cuba contra los fraudes electorales, los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, los derechos de los indígenas, y por qué no, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Contra la invasión de Irak, jornadas por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de la industria eléctrica nacional, por la virginidad de su mujer, contra las dictaduras, contra las dictaduras en Guatemala y Chile, a favor del regreso de la minifalda, por la implantación de una playa en el DF para ver tangas, y muchas más. Ya pasó mucho tiempo. Cuéntame, ¿en cuál partido anduviste metido en los 80? Decías que era el clandestino. A mí hasta unos números de teléfono me diste, le preguntó un amigo, para hablar por si te apresaban, preguntó José. Fue el Partido Comunista de México, ML, marxista-leninista. A diferencia del Partido Comunista Mexicano, al que considerábamos reformista, en el que estaba proscrito, de plano llamábamos a hacer la revolución proletaria. El partido tenía una inspiración en Albania, último bastión del estalinismo. Es más, en su logotipo aparecían Marx, Engels, Lenin y Stalin. Chale, de Lorenzos. Mira, independientemente de la certeza de los principios, ver la convicción de los militantes era de escalofrío. Gente dispuesta a morir por sus ideales, fiel a su organización. Todos teníamos seudónimo, a nadie conocí por su nombre y apellido. Daba miedo volantear el 1 de mayo u otros días. Asistíamos a círculos de estudio. La gente se preparaba. No había improvisados, es más, escribía en su periódico. Mejor vamos por la botana, propuso Luis. ¿Así ya le dicen a tu hermana? Preguntó Espartaco. ¿Suministra estacionamiento a la cantina? Por si llevas carro, aclaró Luis. No tengo, replicó Espartaco. Madre mía, se me olvidó hablarle a mi esposa, musitó José. El PCM y otras organizaciones formaron el PSUM, otras alianzas vieron nacer al PMS y el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas al PRD. Todo un esfuerzo de unificación de la izquierda. En todos colaboró Espartaco. Conoció a Alberto Castillo. No hay palabras para describirlo. Simplemente inquebrantable. También a López Obrador. Por cierto, en persona habla fluidito. Tiene imán el tipo.
Cuauhtémoc Cárdenas es un político con proyectos e ideales. Muchos de los compañeros de lucha de Espartaco ya ni se acuerdan o tienen centros puestos burocráticos. Con tristeza, gracias, con tristeza aclachado a varios en la corrupción y la vanidad, pero eso sí, con su foco del Che en su oficina. Hoy la izquierda no respeta a sus muertos, menos a los vivos, y a los heridos ni los pela. Tiene casi una década gobernando en la Ciudad de México y Espartaco resume: son un gobierno con ideas modernas y mañas antiguas. ¡Qué caray! Todo sea por el pueblo. En una Secretaría de Estado, Espartaco fue candidato para dirigir el sindicato. Organizarse de manera independiente, toda una hazaña, pero no imposible. Ese grupo lo logró, pero un fraude le arrebató el triunfo. Al otro día de la simulación de elección, fue en un congreso, juntaron a los trabajadores en el auditorio del PETC, para presentar al espurio. La ovación y las muestras de afecto fueron para Espartaco, ese equipo. ¡Ay! Lo mejor fue en la comida. Todos sus compañeros del DF asistieron. Al llegar los defraudados al unísono y de pie les gritaron su aclamación, que duró como 8 minutos. Espartaco se sintió Luis Miguel y quedó muy aplaudido y complacido. La lucha no había sido en vano. El charrismo sindical no sirve a nadie, pero como jode. Lo que no pudieron arrebatarle fueron los grandes y sinceros amigos que ganó. También obtuvo el triunfo con varios compadres, con todo y ahijados, y hasta la mamá de su delfinita. A veces parece a la Gatcito. Para celebrar estas mercedes, menos el de la delfinita, pues no existía, dejaron aquel lugar para aterrizar en la ópera, cantina de Postín. Varios tequilas y caracoles se empujaron y un anciano, el salterio, tocó. Perdón, no es ningún pene saltarín. Se trata de un instrumento musical con cuerdas, el salterio. Ya con 20 estocadas por cráneo se pusieron a bailar y cambiaron el mundo. Lo único que no pudieron cambiar fue la demócrata y canalla resaca. Esa maldita le da a charros demócratas y curas. Ninguna sirve. La conjunción de tabacos encendidos era ya una espesa nube en aquel teatro bar de la glorieta y del fajómetro de insurgentes. Varios jóvenes simpatizantes del PRD se reunieron con Espartaco. El Partido del Trabajo nos ofrece una candidatura, comentó Carlos. Pues amárenla, asintió Espartaco. Pero el PT lo creó Salinas, para golpear al PRD intervino Federico. Pues está en chino que ganen. De hacerlo, se cambian al PRD y se acabó, sentenció Espartaco. El partido nos puede castigar, agregó Federico. A ellos solo les interesan los cacas grandes, carnales. No es lo mismo la grilla universitaria que salir a la calle a convencer a la gente de la certeza de tu pensamiento, de tu proyecto, argumentó Espartaco. Chale, qué labia tienes, comentó Federico. La música abrió un paréntesis en su vida política, los brindis provocaron amnesia y la diversión los dejó sin concluir lo propuesto. Al salir del antro, unas lindas chicas empujaban unos exquisitos tacos al pastor. El batallón les echó los perros al pastor y al reír escucharon una ronca voz. Lo que quieran, papacitos. Y como chiflido, huyeron los galanes. Al mes siguiente, el grupo de bisoños se encontró con Espartaco. ¿Qué hongo?, preguntó Espartaco. Pues ya pensamos bien lo de la candidatura, apuntó Federico. Y preguntó Espartaco. Vamos a aceptar, aclaró Carlos. Está de luz, aprobó Espartaco. Tenemos un pero, intervino Chela. Ya no sean mamillas, dijo Espartaco, dando un sorbo a su vodka. Bueno, al chile, queremos que tú encabeces. De repente, sin más, Espartaco ya tenía un pujante equipo de trabajo y de empleado del ISSSTE pasó a candidato plurinominal para la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México por el PT. En tercer lugar de la lista, carajo. La campaña fue inolvidable. Bueno, en vista de que ya nadie se acuerda de ella, fue mágica. López Obrador le voló eso de la esperanza a Espartaco. El libertador de esclavos, no más que sin ofrendar la vida y un suspiro al equipo de Espartaco, el del PT, también se le ocurrió usar eso de la esperanza, y con la esperanza se quedó. Al igual que todos los mexicanos de ese tiempo. Los del futuro, parece, seguirán acechando, esperando la esperanza. Si la esperanza es lo último que se pierde, México es un país virginal. No más. Conocer los pesares de cientos de mexicanos, las inquietudes de los ricachones, las reflexiones de los ilustrados, los insultos de los incrédulos,
las ilusiones de los jóvenes, el atole con el dedo de los pericos, las peticiones de los rivales, los maleficios, fe de ratas, dice maleficios, debe decir chingaderas, de pasados gobiernos. Todo le dio una pregunta sin respuesta al ex candidato. ¿Por qué la mayoría de los políticos profesionales son tan hijos de puede que cambien algún día? Cartelones, discursos, mítines, reuniones, desayunos, comidas, cenas, otras reuniones. Engrudo, colgajos, volanteo, otras reuniones. Entrevistas, la foto, las ideas, la encargada de las finanzas desaparecida con los escasos dineros, otras reuniones. Renuncias sentimentales, sólidas traiciones, performance, bailes, otras reuniones. La maestra de ceremonia con mareos, el coordinador de la campaña crudo, olor a petate, ligues y tiradas de chón, otras reuniones. Desveladas y desmañadas, retroalimentaciones. Antes se decía revisión. Retro significa atrás, o sea, comer hacia atrás. Debe ser incómodo e insalubre. Otras reuniones, que por poco hacen el oráculo de Espartaco tuviera hemorroides. Todo esto para que el partido del doctor Simi se llamara Simi, porque todos lo simulan, alcanzará la misma votación del PT, y Espartaco con todo el equipo de trabajo se quedará con un palmo de análisis. Nadie le quita el gusto a Espartaco, que de haber estado colgado en aquellos postes aledaños al Zócalo, ni la tristeza de calar que a más de una década las cosas ya no son iguales. El número de miserables aumentó.